encuentro. Hay un lugar donde el amor todo lo transforma y brota la vida. Emmaús Radio, tu lugar de encuentro. Emmaús Radio, tu lugar de encuentro. Ven y sígueme. Cada programa es especial, se habla de Cristo. Con esperanza, amor y fe te invito a seguir las huellas de Cristo. A seguir las huellas de Cristo. A seguir las huellas de Cristo. A seguir las huellas. Hola, hola, muy buenas noches a todos. Les saluda María José Casado. Es para mí una alegría, una bendición el compartir una semana más este programa de Ven y Sígueme con cada uno de ustedes. Y el día de hoy, culminando esta serie acerca de los sacramentos, tengo un invitado de lujo que nos acompaña desde México, que ya es también recurrente aquí en Ven y Sígueme. Bienvenido, Padre Toño, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, querida Majito? Saludos a todos los radioescuchas y a quienes vayan a ver también esta transmisión en Facebook y a quienes llegue esta colaboración. Un gusto estar contigo, ya sabes, compartir tanto el micrófono como las cámaras desde México para ti. Pues es una bendición el tenerte aquí. Saludos a todas las personas que nos escuchan desde Maús Radio, desde Radio Estéreo Veritas, desde San Francisco de Asís TV y Radio. Pues bienvenidos a todos. Como siempre, Toño, iniciamos poniéndonos en la presencia del Señor. Le pedimos al Espíritu Santo que sea el protagonista de estas catequesis, de estas clases y que sobre todo hable a nuestros corazones. Yo quiero atreverme a pedirte a ti que puedas hacer la oración. ¿Qué te parece? Claro que sí, y tenemos como intención las necesidades de aquellas personas que se vayan a unir a la transmisión y también de los bienhechores de esta difusora. Vamos a unirnos juntos en oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Agradecido, Señor, ya que podemos servirte, ya que podemos hablar de ti. Tú eres el único contenido que vale la pena compartir y transmitir. Te pedimos que nos acompañes en esta noche. Te pedimos por cada persona a la cual llegue esta transmisión para que perciba tu presencia, que le fortalece, que le acompaña, que le reconforta. Y a nosotros, Señor, servidores tuyos, servidores de la verdad, que nuestros labios, que nuestra lógica, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de este tema, solamente corresponda a lo que tú has revelado y que seamos instrumentos del Espíritu Santo para que solamente te demos la gloria y la honra como corresponde. Y a ti, Señor Espíritu Santo, danos la sabiduría para mantenernos en unión como familia, como iglesia, y para hablar de lo que hemos recibido a través de la obra de Cristo. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, Padre Toño, hemos estado llevando una serie de programas acerca de los sacramentos. Empezamos hablando sobre la liturgia
y profundizamos en cada uno de ellos. Y la última parte que nos lleva, ¿no? El catecismo, el último tema, podemos decir, la última sección que podemos encontrar en esta parte del catecismo es acerca de los sacramentales. Entonces, Claro. quisiéramos, bueno, iniciar por ahí, ¿no? Que tú nos pudieras primero recordar, ¿no? Qué es en sí un sacramento de manera, pues, muy global, y luego ver de qué manera los 7 sacramentos se diferencian de los sacramentales. Ya, bueno, posteriormente iremos quizás viendo algunos de ellos ya más profundamente, pero ¿qué diferencia hay, no? Entre los 7 sacramentos que hemos estado hablando y este tema de los sacramentales. Bueno, recordemos que para la iglesia, sacramento, entendido como ese misterio que hace presente a Dios, es Ujú, precisamente esa acción eficaz donde Dios actúa. Y el sacramento principal de la iglesia es Jesús. Jesús es sacramento que realiza la obra redentora. Entonces, en esta misma línea, sacramento es el signo sensible a través del cual de manera eficaz actúa, ahora sí que por acción del Espíritu Santo, sigue actuando Cristo en la historia, sigue entregando la salvación y que acompaña diversos momentos de la vida, ahora sí que del ser humano, de la vida de la humanidad. Y los 7 de la vida sacramentos, espiritual también, ¿no? tal cual, pero recordemos exacto, como dices, todo lo que tiene que ver con el ser humano de manera integral. Por Mm, ejemplo, en el nacimiento, así como un ser humano nace y nos alegramos con su presencia, el bautismo también será ese sacramento de la iluminación que nos alegra a la iglesia porque crece la familia de Dios. Nos mm. prepararemos con la confirmación para que la plenitud del Espíritu Santo nos fortalezca y seamos misioneros de que somos iglesia, de que le pertenecemos a Dios y que juntos nos reunimos en torno al altar de la palabra y al altar de la Eucaristía, y por eso es el sacramento, el de la Santa Eucaristía, ahora sí que a donde tiende toda la vida de nosotros los cristianos, ahí nos uniremos, porque es el proyecto de Jesús para nosotros, es la única puerta que tenemos al Padre, obviamente con los demás sacramentos, pero ya más visiblemente la Santa Eucaristía. Estos son los sacramentos de iniciación cristiana. Después continuaremos con los sacramentos de servicio, que es el matrimonio y de matrimonio y el orden sacerdotal, Ujú. de matrimonio para que la iglesia siempre se nutra con nuevos hijos de Dios, pero también para la ayuda mutua, para la comunión de una sociedad de amor que refleje el amor de Cristo, que eso será para nosotros la presencia de Cristo en la historia a través del amor fecundo, casto y fiel de los esposos. Y De la también, familia. Ujú. exacto, así es, tal cual, como bien dices, y también Jesús perpetúa su presencia a través del sacerdote que acompaña a una comunidad, pero que también se convierte en servidor de la comunidad a través de los sacramentos. Y por último, eh, bueno, en el caso del orden, nada más aclarando, entendiendo los 3 grados que conocemos, para quien está escuchando, a lo mejor ya conocemos, tenemos un poquito de bagaje en la cultura católica, lo que es el obispo, el episcopo, el presbítero y el diácono, es un ministerio en orden al servicio en la iglesia. Y por último, los sacramentos de curación, que son aquellos, ahora sí que ante la enfermedad o en la antesala de la muerte, nos fortalecen como ese sacramento de la unción de los enfermos, y también cuando nosotros lamentablemente ofendemos la voluntad del Señor, el sacramento que nos abre los brazos de la misericordia de Dios será la reconciliación. Ujú. Entonces, estos 7 sacramentos, un número perfecto, que también tiene que ver con, ahora sí, la perfección de Dios en la historia, nos acompañan en la vida. Y creo a mí algo que me gusta mucho y amo de la obra del Señor es que no nos deja solos, sino que da esto como una idea, ¿verdad? Como que yo lo siento, lo percibo, ¿no? El Sino que Señor. son concretos, ¿no? Claro. Exacto. O sea, es concreto, lo percibo, lo experimento. A mí me gusta mucho, la verdad, la liturgia de cada sacramento tiene una Claro. riqueza y es así como él en la historia, pues se mantiene actuando el Señor. Buenísimo, creo que cada uno de ellos son un regalo que
si lo sabemos aprovechar bien, pues nos acompañan durante toda nuestra vida. Y por eso es que es importante que ahora, pues, veamos este tema de los sacramentales, que tú nos puedas explicar cómo se diferencian, ¿no? Tú bien decías, los sacramentos son estos 7, instituidos por Jesús, no por la Iglesia, por Jesús, y por Así medio es. de ellos Cristo se sigue dando a nosotros, nos da su gracia, son eficaces, o sea, Él actúa por medio de ellos en su Iglesia y se hace presente. Bueno, entonces, los sacramentales, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen con nosotros y qué son, no? Yo creo que acabas de explicar muy bien y ya has dicho una frase que pudiera distinguirlos. El sacramento está instituido por Cristo, o sea, Ujú, no solamente lo instituye el Hijo de Dios, el Hijo de Dios verdadero, sino que también la Iglesia se convierte en cus- como custodia, pero también en servidora de la humanidad para poder entregarlos, porque los sacramentos no son exclusivos de la Iglesia, sino que son para el mundo. Por ujú. ejemplo, el sacramento del bautismo a mí me agrada mucho. Una vez me corrigieron en una transmisión que una persona inclusive no bautizada puede bautizar solamente Claro. con el dicho de la fórmula trinitaria, y eso Ujú. es impresionante, o sea, es impresionante cómo la obra de Dios se puede realizar, incluso, o sea, nosotros nos convertimos en colaboradores de su presencia. Entonces, Sí, son Toño, y institutos, dime. ay, no, perdón que te interrumpa. No, justo recordaba que la semana pasada, cuando hablábamos sobre el sacramento del matrimonio, el padre Eddie también nos explicaba sobre los matrimonios mixtos, ¿no? Y Uh -huh. matrimonios con personas no bautizadas o como fuera de la iglesia, cumpliendo ciertos requisitos, pues puede ser un matrimonio reconocido y válido, ¿no? Claro, Porque al final lo que Dios quiere es que todos los sacramentos lleguen a todos. Entonces, sí, esto es algo muy importante, ¿no? No sí, solo católicos, esto está delimitado para ustedes, pues no, o sea, católico es universal, es para todos y Dios quiere abrir sí. precisamente las puertas a todos. Y pues ahora que contabas esto, pues justo me recordaba de esta enseñanza de la semana pasada. Sí, porque es importante anunciarlo, es importante ser misioneros de la obra del Señor y sí es importante también compartirle a las personas. Rapidito, te platico que ahorita estoy acompañando una casa de religiosas y en esa casa se atiende a mujeres que han sido vulneradas por la violencia intrafamiliar y entre ellas hay personas que no son católicas, pero participan en la Santa Eucaristía. Y me llama la atención que una de ellas me dice, padre, yo no comulgo con todo lo que tiene que ver con el catolicismo. Ujú, Dice, pero algo que disfruto mucho es cuando comparten ustedes la palabra o cuando has compartido la palabra, pero realmente es un servicio de la palabra, ¿verdad? Y ujú. dice, tienen ustedes, a veces uno pierde de vista que le tienen amor a la Sagrada Escritura, y le digo, pues es parte, ¿verdad? De nuestra Eucaristía, el altar de la palabra que será el ambón y el altar de la palabra que será literalmente el altar eucarístico. Entonces, es interesante, está abierto para todos. O sea, los Ujú, sacramentos son de Dios, un regalo para la humanidad. ujú. Ahora sí, vamos, ya con esto que hemos platicado, ¿qué distingue a los sacramentales? Los sacramentales, la iglesia los instituye, es la misma iglesia servidora de Cristo Ujú. quien instituye los sacramentales y que son signos, son oraciones, también son signos ¿Objetos? sagrados más que nada, Ujú. objetos también, así es, que nos evocan los sacramentos y que nos dirigen hacia ellos. Okey. Entonces podemos distinguir que nuestra iglesia, en este afán, en esta búsqueda de entregar la obra redentora de Dios que se hace palpable en los sacramentos, invitan, podríamos decir, es como una invitación a través de estos signos sagrados que ella misma va poco a poco, ahora sí que presentando, entregando, compartiendo, a fin de que nos unamos al Señor, porque esa es la finalidad del sacramental, que vivamos radicalmente nuestra identidad de bautizados o de familia de Dios, pero que también lo compartamos para que todos se unan al Señor conforme su proyecto, conforme su ministerio, conforme su manera de actuar y de proceder en la historia. Entonces, déjame ver si vamos entendiendo bien. Una de las diferencias entre los sacramentos y los sacramentales es que los sacramentos fueron instituidos por Jesucristo y los Así es, sacramentales han sido de alguna forma instituidos por la Iglesia. así es. Luego Ah, que los sacramentos son eficaces, que en ellos actúa Cristo
no, Así ex es, opere operato, no en virtud del mismo sacramento. Y los sacramentales, pues, actúan en miras al sacramento y así es. y si no recuerdo mal de mis clases de sacramentos, por la eficacia viene de la oración de la iglesia y por el hecho de que nosotros, como bautizados, compartimos el sacerdocio de Cristo, o hemos sido, pues, insertados en él. Dime si o As- corrígeme. Sí, así es. De hecho, proceden de nuestro bautismo, proceden de nuestro sacerdocio bautismal. Y no olvidemos, ¿por qué? A ver, padre, ya para quien está escuchando o quien está viendo esta transmisión, a ver, padre, pero ya cuando ustedes hablan de institución Ujú, y los bautizados, no olvidemos, para quien está conectado, quien está escuchándonos, que nosotros bautizados somos sacramento también del Señor, porque somos sacerdotes, profetas y reyes, somos otros Cristos. Así ujú, como también el sacerdote ministerialmente es otro Cristo, buen pastor, el fiel bautizado también es Cristo que trabaja, Cristo que se entrega, pero que esto está unido a nuestra realidad, a nuestra dignidad de hijos de Dios por nuestro bautismo. correcto. Entonces, la iglesia también es sacramento de Cristo y por Ujú. eso estos signos nos disponen, no solamente nos evocan, nos dirigen hacia la obra plena de Cristo obrada en los sacramentos. Así que sí, así como lo comentas, Ahí vamos, vamos sí, claro que comprendiendo. sí. Lo que sí es importante que también aclaremos que el sacramental, para quien está escuchando, a diferencia del sacramento, que es eficaz, como bien lo has dicho, el Ujú, sacramental no confiere la gracia del Espíritu Santo a la manera de los sacramentos. O sea, no hay que confundirnos. Eh, por ejemplo, aunque yo reciba el agua bendita, no es ajá, lo mismo que me bauticen. claro. Entonces, ya ahorita entraremos más a detalle en Ah, estas okey. especificaciones, pero sí es importante que sepamos, también el sacramental se distingue porque no confiere la gracia del Espíritu Santo, a diferencia del sacramento donde plenamente actúa Cristo y está la obra del Espíritu Santo. Recordemos que cada sacramento tiene su epíclesis, su acción del Espíritu Santo concreta. Así es. Y yo quisiera recalcar, padre Toño, ay, perdóname cuando te digo nada más Toño ahí, Con me das confianza, el con cariño, el confianza. cariño. Padre Toño, que para nosotros los católicos, los sacramentales tampoco son como quien dice objetos mágicos, ¿no? Ni No, amuletos, ni cosas extrañas. Aquí, justo en el catecismo de la Iglesia dice que los sacramentales, lo que tú decías, ¿no? No confieren la gracia del Espíritu Santo a la manera de los sacramentos, pero por la oración de la iglesia nos preparan para recibirla y nos disponen para cooperar de ella. Entonces, o sea, directamente la gracia que nos dan, ¿no? Es esa que nos llevan a disponernos mejor para recibir la gracia de los sacramentos y no actúan, como tú lo dices, así como por arte de magia o no son. Es que sí, yo lo quiero recalcar, ¿no? No son amuletos, no es que utilizamos el agua bendita solo porque, no sé, o sea, sí creemos que protege, pero no lo pero sabemos que la eficacia también de la gracia de Dios viene de que qué tan eficaz puede ser usar el agua bendita si yo estoy en pecado mortal, si yo no me he ido a confesar, ¿no? O qué tan eficaz puede ser que yo use el escapulario de la Virgen del del Carmen. Carmen. Nunca le rezo a la Virgen, si no creo en Dios o en la Virgen María, y solo lo uso porque, pues, no vaya a ser, o qué sé yo, no, por cualquier razón. Entonces, pues, creo que esto es importante también recalcar, porque no son objetos que simplemente están ahí por si acaso, ¿no? No sé si me doy a entender lo que quiero Sí, decir. sí, mira, para dejarlo más claro, me gusta mucho cómo lo dice el mismo catecismo. Ujú, El uso honesto de objetos materiales que están ordenados a la santificación del hombre y a la alabanza de Dios. O sea, también estos sacramentales lo que nos invitan es que al momento de usarlos, por ejemplo, yo aquí tengo mi escapulario de la Virgen del Carmen. ¿Por qué, por qué una persona utiliza un escapulario? Recordemos, para imitar las virtudes de María, para imitar las virtudes de María y también para recordarme que yo también soy hijo de Dios, que soy hijo de María. Entonces está en orden a mi bautismo.
no es realmente el objeto Vivir tal. como Man, bautizado. El punto así es que es. tú tratas de vivir como bautizado, exacto. Exacto, o sea, me recuerda mi identidad, mi dignidad de bautizado, y no es que el escapulario, por el simple hecho de tenerlo aquí, ay, Colgué. lo voy a rascar y ahora sí que ya con esto me protejo Claro. Ujú. exacto, del mal de ojo, ándale, exacto. Entonces, no, 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 lo que me ayuda es a recordar, como dirá también el gran San Luis María Grillón de Montfort, al portar alguna cadenilla, porque así lo dice en su Tratado de la Verdadera Devoción a María, Ujú. alguna cadenilla que me recuerde mi identidad, de hijo de María, y bueno, pues así un sacramental. Ahora bien, lo que dices es muy cierto para quien está escuchando. Para nosotros los sacramentales no son amuletos. ¿Qué es un amuleto? Recordemos un concepto así muy sencillo. Un amuleto es un objeto al que le atribuimos un poder mágico. Ajá. Por ejemplo, el uso de cuarzos. Las personas en ocasiones tienen un cuarzo y lo curan y lo sacan a la luna, tantas cosas que realizan, porque esto nos evoca las prácticas antiguas. O sea, antropológicamente, en las prácticas antiguas, al encontrar algunos objetos, los originarios de las diferentes regiones, como eran muy bonitos, o sea, realmente son bellos, no olvidemos que ahí está de por medio la creación de Dios, le atribuyeron cierto poder. Ujú. Oye, que se iban a casar, pues llévate este dientecito de la última casa porque te va a proteger. Oye, que vas a ir de viaje, bueno, llévate, y así cada quien tenía un amuleto, pero Claro. realmente era evocando, ¿verdad? O sea, también en un sentido antropológico, la persona que utiliza un amuleto espera algún tipo de protección o algún tipo de gracia. Mm. Bueno, en el caso de los sacramentales no es equiparable, no, nosotros no confundimos el sacramental con un amuleto, porque realmente lo que nos va a ayudar es a vivir claramente nuestra identidad cristiana. Por ejemplo, las imágenes que ya han sido bendecidas. Ujú. ¿Por qué, por ejemplo, un sacerdote, por qué tendría aquí en su lugar de trabajo una imagen de la Virgen de Guadalupe? Porque él es un hijo de María, o sea, si es como Jesucristo, buen pastor, tiene que estar en la casa de Nazaret y al menos de manera de evocar, pues está una imagen bendita, ¿verdad? Donde está la presencia, al menos como ilustración, que nos evoca esta imagen, que ya, bueno, ya sabemos acá en México que es una representación tal cual, que también es un milagro de fe. Así se le llama un milagro de fe porque creemos que se estampó la imagen de la Virgen de Guadalupe. Entonces, este Ujú. objeto tal cual, para quien está viendo la transmisión, o sea, este objeto no es como que, ay, le rasco a la Virgen para que interceda por mí por un milagro, ¿no? Me ayuda en mi identidad como sacerdote y como hijo de Dios. Entonces, es así como dice, es un objeto material ordenado a la santificación del hombre y a la alabanza a Dios. Entonces el escapulario, la imagen bendita, el agua bendita, esa oración que Los realizamos por crucifijos. Sí, los no, quizás crucifijos, pudiéramos nombrar algunos ejemplos para quienes nos escuchan y no saben bien cuáles son los sacramentales. Has hablado del agua bendita, de las imágenes, los crucifijos, los escapularios, las oraciones, el, las bendiciones. Dime tú. la medalla de San Benito, Ujú, nuestro Santo Rosario, también algunas oraciones de consagración, también la oración se convierte en un sacramental. Y bueno, ya cada uno de estos, porque es una riqueza, eh, ujú, se pudiera decir también de las reliquias, es un tipo de sacramental, pero ujú, recordemos que en orden, y eso qué bueno que lo comentaste, Majito, ujú. nosotros no somos supersticiosos. El cristiano no tiene necesidad de ser supersticioso, porque tenemos la certeza de la obra del Señor. Por eso no tenemos la necesidad. No Claro. tengo, no tengo la necesidad de tener como que una patita de conejo para la buena suerte, porque sabemos que nos acompaña en todo momento la bendición del Señor, que podemos solicitar la intercesión a nuestro ángel de la guarda y que cuando estamos ante un peligro nos podemos refugiar, ahora sí que en nuestra oración al Señor mismo, directamente hablarle a Dios, como nos enseñó Jesús con el Padre Nuestro,
o a través de los santos, por ejemplo, como María Santísima, que intercede por nosotros. Entonces, sí es importante aclarar, no tenemos como finalidad la superstición porque no tenemos necesidad, no hay Mm. necesidad. Y yo lo veo también de esta manera. Nosotros necesitamos recordatorios, ¿no? Recordatorios, o hay ciertas cosas que nos ayudan a no olvidar. Yo utilizo, por ejemplo, Post-its o hojitas ahí para Sí, poner mis recordatorios. Pero en cuanto a la relación con Dios, ¿no? Que es lo que nosotros queremos fortalecer a través de Ven y Sígueme, pues las imágenes nos ayudan a recordar al Señor, ¿no? A recordar hacer una oración a María, a recordar a no fallarle, a luchar por la santidad. sí, En mi caso particular, tengo un pequeño crucifijo en mi escritorio donde trabajo todos los días sí. y verlo temprano en la mañana cuando yo llego a sentarme, de recordar, bueno, Señor, te ofrezco lo que aquí voy a empezar a hacer ahora que me siente en el Ajá, escritorio, ¿no? Entonces, pues, el fin de los sacramentales es ese. El fin de los sacramentales es exacto, acercarnos al Señor, volvernos a Él, en lo ajetreado, en lo corrido de la vida, de los días, el volver nuestro corazón a Él y disponerlo. Y incluso hay sacramentales que sí, pues creemos, nos pueden dar cierta protección. Santa Teresa de Jesús hablaba del agua bendita y decía, ¿verdad? Que exacto, ninguna cosa, de ninguna cosa huyen los demonios más que del agua bendita. E incluso al así momento es. de tener una tentación, pues poderla usar para pedirle al Señor esa fortaleza y por supuesto esa fortaleza para no pecar y si pecamos para ir al sacramento de la reconciliación. Pero al final es eso, son cosas, son imágenes, son situaciones, porque, pues, pudiera ser una oración, como tú decías, Exacto. que lo que hacen es nos disponen y nos ayudan en esa relación continua con el Señor. Pues, Sí, así lo explicaría yo, por eso los necesitamos, ¿no? Por eso, sí. para tener algo cercano, algo que podemos ver y tocar, tal como los sacramentos. Algo que a mí me gusta mucho es cuando las personas nos se acercan precisamente para pedir, Padre, bendice a mi niño, Padre, bendice mi vehículo, Padre, ¿puedes ir a bendecir mi casa? Claro que sí, vamos. ¿Por qué? Porque significa que el vehículo, nuestros hijos, la casa, el local, el lugar de trabajo, también están en orden al Señor, también están en orden a Dios. Entonces, qué importante es para quien está escuchando la transmisión o viendo la transmisión, que bendigan tus objetos sagrados, que bendigan tus lugares donde tú te desenvuelves, porque ahí está un hijo de Dios, o sea, el lugar de trabajo, la casa, a la medallita que portas contigo es porque somos altar de Dios. El Hijo de Dios bautizado es altar del Señor. Entonces, también el lugar donde estamos tiene que ser una custodia de los hijos de Dios. Es importante entonces hacer esta práctica, es importante y ojalá que siempre haya la disposición para ello, ¿no? Y quisiera aclarar también lo importante que los papás, para quien está escuchando esta transmisión, papás, abuelos, ese gesto que decimos, que Dios te bendiga, hay que acostumbrarnos, hay que bendecir a las personas. Nosotros por ser bautizados, les insisto, por nuestro sacerdocio común, Ujú, podemos bendecir a los demás. Que Dios te bendiga, que te acompañe, que de nuestras bocas brote la bendición para los demás. mm, Entonces, inclusive estas bendiciones, cuando uno los hace de manera voluntaria o cuando uno los hace por otros, podemos inclusive consagrar a nuestra familia, a nosotros mismos, porque son actos de la iglesia que precisamente nos ordenan a vivir radicalmente como obra de Dios, como pertenencia de Dios, que en este caso lo hemos dicho y hacemos mucho hincapié, tiene que ver con nuestro bautismo. O sea, ¿cuál es el sacramento que nos da acceso a la salvación? el El bautismo. bautismo. El bautismo. Esto es algo interesante para quien está escuchando. La persona bautizada, por el simple hecho de ser bautizada, ya está ordenada la salvación. Ya lo demás, el Señor va a buscar la manera a través de la iglesia, a través de muchos medios, para que ya se disfrute plenamente toda la obra de salvación. Pero Ujú. el bautizo es el que nos abre las puertas y que nos hace, ahora sí que nos pone en tensión con nuestra redención. Y yo quisiera abordar de una vez para que no cerrar la idea, sin incluir entre las oraciones el exorcismo.
El exorcismo también es un sacramental y particularmente el exorcismo solemne que nos une a la realidad del bautismo, que el Hijo de Dios viva en orden a su dignidad, cuando en ocasiones ahorita voy a hablar de un tema rapidito, porque yo lamento mucho, sinceramente, hace poquito me preguntaban, en la iglesia a veces se queda en deuda con algunos temas. Ujú. Estamos en ocasiones, caemos en la tentación porque hay alguien que, así como nos levantamos en la mañana con el afán de trabajar, de darle gloria a Dios, también alguien quiere que ofendamos la voluntad del Señor y nos presenta tentaciones. Y esto no lo quisiera decir como del, ay, hay que estarse cuidando y tenerle miedo. No, es una Ujú. realidad. Ujú. Entonces, cuando esas acechanzas superan y ya en una persona lamentablemente afectan inclusive su dignidad de hijo de Dios, inclusive la dignidad de hijo de Dios. Padre, ¿a qué te refieres? Cuando una persona lamentablemente por una posesión ofende la obra de Dios, entonces el exorcismo se convierte en un sacramental para otra vez unirlo, ahora sí que dirigirlo a la obra del Señor. Y este sacramental, el exorcismo, siempre tiene que ser acompañado primero de un sacerdote experto, del acompañamiento espiritual, del acompañamiento obviamente pastoral y obviamente recordando que lo que está de por medio es vivir plenamente como hijos de Dios. El acento no es voy a luchar contra el diablo, no, el acento es que la persona disfrute y viva plenamente ahora, su dignidad de hijo de Dios. Entonces también hay que tenerlo en cuenta, este sacramental que muchos no lo platican o muchos no lo van a comentar, pero que también es parte Es parte de la de la realidad. riqueza. Exacto. Correcto. Y también yo quisiera hacerte una pregunta. Con todos estos objetos que han sido bendecidos por un sacerdote, que son sacramentales, ya no son como objetos común y corrientes, ¿no? Ya de alguna forma, pues, han recibido la bendición, esta bendición de parte del Señor. ¿Qué pasa cuando nosotros, pues, tenemos una medalla y la medalla se oxida, o un crucifijo y este se rompe, o tenemos algún cuadro o una imagen que fue bendecida, pero está rota? ¿Sí? ¿Qué Una podemos hacer Biblia, en ese caso? sí. ¿Sí? Muchas veces, por ejemplo, acá en México acostumbramos que los objetos que están benditos Ujú. y que ya lamentablemente se han deteriorado mucho. En algunos casos los restauramos. Por ejemplo, una imagen bendita, acá en México hay mucho la actitud de restaurarlas y luego se vuelve a bendecir. Pero también se puede entregar y se acostumbra que, al menos las imágenes, el miércoles de ceniza, todo lo que se quema para preparar la ceniza, lo entregamos, o sea, estos objetos benditos los entregamos, se queman y después se va a bendecir esa ceniza que también será un sacramental. Okey. Eh, entonces, esa es una de las cosas. Y en el caso de objetos tal cual, una medalla o una imagen, un sacerdote me enseñó algo que yo no sabía, pero eso es una práctica, no hay como que una reglamentación. En los cimientos, cuando un templo se va a realizar, algunos sacerdotes guardan todas esas imágenes que ya están muy deterioradas y las ponen en el cimiento de los templos, porque ese templo después se va a consagrar para la piedad católica, para el culto católico, perdón, lo correcto es para el culto cristiano. Entonces también ahí se puede entregar y ya se va haciendo como que una cajita donde se va guardando todo y después se utiliza en las construcciones de los templos. Okey. Eh, Hay que estar, por favor, para quien está escuchando esta transmisión, hay que estar al pendiente de las medallas. En ocasiones, por ejemplo, hace poquito a mí me regalaron una reliquia y hay personas que no saben, ahora sí, con lo que van a tirar o lo que Ujú. van a entregar a la parroquia, porque algunas personas lo tiran. Hay personas que sin conocer el valor lo tiran. Entonces hay que estar muy al pendiente porque en ocasiones hay personas que tienen reliquias de primer grado y ni saben. Entonces, sí es importante que acudan con un sacerdote para que les oriente y Ujú. para que no, pues no realicemos algo no que tanto que sea inapropiado, sino que valoremos lo que está en nuestras manos o en nuestra familia, sobre todo nuestras abuelitas
las personas mayores guardan con mucho amor, tienen esa actitud tan tierna de guardar con mucho amor y respeto los rosarios, las imágenes, los escapularios, y lo hacen con un respeto, con una veneración. Entonces nosotros, las generaciones jóvenes, en ocasiones hacemos a un lado esto, pero hay de por medio cosas muy importantes que hay que cuidar y custodiar. Toño, aquí alguien nos hace una pregunta. Saludos a Carmen. Nos dice, ¿la cera, la ceniza puede depositarse en macetitas o en plantitas? Ah, bueno, no sé si se refiere como a los cirios, el cirio pascual, Eh, no sé, tal pues vez nos pueda solamente dice sí. decir. Bueno, la Ponte, verdad, yo tengo algunas velas que han sido encendidas y que han sido colocadas en el altar donde estaba expuesto el Santísimo. En algún momento que se han colocado muchas velas y tengo ajá, todavía 2 en casa que prendemos cada cierto tiempo, que obviamente, pues, no las desechamos solo así. O recuerdo una que me regalaron, que era un recuerdo de una primera comunión, que había sido bendecida, entonces, pues, esperamos a que se consumiera toda, ¿verdad? Supongo, que algo así ¿a qué pudiera se ser. Y refiere? Carmen nos dice sí, de los cirios. Ok, lo que podemos hacer, la verdad es, tanto que se consuma lo más posible, o ya si alguien quisiera con mucho amor, si es un cirio especial, se puede mandar también a restaurar o que se le entrega, porque es que yo te hablo de prácticas que suceden acá en México, Claro, que en ocasiones el cirio pascual, por ejemplo, de las parroquias, se entrega al distribuidor o al que trabaja la cera para que la y lo trabaja y lo mm, vuelve a rehacer. okey. Entonces, esa es una práctica. Otra, cuando esté prendido el otro cirio, poquito a poquito esa cera irla quemando, pero no, yo también les invitaría a que tampoco con tanto escrúpulo, porque volveríamos al punto de que esto sea algo mágico, ¿no? Nada Claro. más que se vaya quemando de ordinario y después, cuando se enciende ya otro cirio, podemos seguir utilizando esa cera o nosotros mismos, porque hay personas que hacen así artesanías o que hacen manualidades, se funde ese cirio, se realiza uno nuevo y ya que te lo bendigan y listo, seguir adelante. Pero no tampoco como que, ay, ¿qué voy a pasar con esta cera? No. Bueno, Recordemos que en el darle caso el del valor, cirio, ¿no? Ujú. darle el valor, exacto, darle el valor. Y es lo que te iba a comentar. El cirio, para nuestros sacramentos, la confirmación, el bautismo, nos recuerda la presencia de nuestra fe y lo más importante es, o más bien lo más viable es prenderlo cuando vamos a orar, para que Buenísimo. nos recuerde que somos nosotros, nos dirigimos a Dios en el día a día. Cuando yo le digo, mi mamá tiene esa hermosa práctica de va a hacer su trabajo y prende el cirio y ella está ahí y canta y lava y limpia, pero ella está en la presencia Qué de bonito, Dios. qué Es una bonito. sensibilidad, tiene una Sobrenaturalizar sensibilidad. la vida ordinaria, Sí, ¿no? Ujú. exacto. Entonces, para quien pregunta, con mucha confianza, se puede restaurar, que lo vuelvan a bendecir y tú sigues con tu oración. Pero sí es importante, no tengan miedo de quemar, de que se queme la cera o se vaya el cirio consumiendo. De hecho, de preferencia, que se consuma, signo de que para ti es un sacramental, es un signo que te recuerda tu dignidad de hijo de Dios. Voy a leer algunos mensajitos que tenemos pendientes. Saludos a Elizabeth Ortiz, que nos dice: "Buenas noches, padre Toño, bendiciones. Gracias por compartir". Saludos a Tony Montenegro, a María del Roble, que nos dice: "Gracias, padre Toño, muy importante saber bien la diferencia. Saludos entre sacramento y sacramental". Y Así es. no lo dejé por último por nada, sino porque así pasamos al próximo tema. Osberto Alcántara nos hace una pregunta muy interesante y quisiera que, pues, nos pasemos, quizás nos vamos a saltar un tema, pero, pues, como el tiempo va avanzando también, Claro. aprovechemos a abarcarlo. Él nos dice: "Buenas noches, una fotografía de una persona fallecida es un sacramental". Pudiéramos hablar entonces, a responder esta pregunta y saltar al tema de las exequias, ¿no? Que es también un tema Claro, interesante que queremos abordar el día de hoy. claro. Una Eh, fotografía de un difunto. de un difunto. Tal cual una fotografía de un difunto, no pudiéramos catalogarla como sacramental porque realmente nos evoca nuestra filiación familiar.
Ujú. Y lo que caracteriza al sacramental es que me evoca o me dirige al A Dios sacramento, o a al Dios, Señor. exacto, Ok. exacto. Entonces, pero sí, yo sí invito para quien está escuchando el programa que sí tratemos con respeto, es algo que se está perdiendo también, que sí tratemos con respeto las imágenes de nuestros familiares, inclusive las imágenes históricas, porque estamos hablando de, son personas no solamente importantes en nuestra historia, también son hijos de Dios, entonces es importante darle su lugar, darle su valor. Estos tiempos, bueno, no lo quiero manejar como algo peyorativo de los tiempos actuales, pero ya se empieza a perder el respeto por la identidad, por las raíces. Entonces yo sí Ujú. quisiera hacer la invitación que aunque una imagen de un familiar fallecido no es un sacramental, cristianamente yo creo que sí es importante darle su lugar, su valor. Por ejemplo, para nosotros en México, el altar de muertos, hay personas que dirán, no, que esa es una tradición de los indios originarios de aquí de México. Sí, pues claro, tenemos una cultura, o sea, es la riqueza de nuestra cultura, pero ha sido purificada totalmente esta práctica y está ordenada ahora, se dirige totalmente a la presencia de nuestros difuntos, pero en la presencia de Dios. Entonces, la imagen de nuestro familiar es importantísima para nosotros, porque para nosotros, al menos en la cultura mexicana, nuestros familiares no fallecen. Y eso está unido con la realidad de nuestra fe cristiana, De que la aquel comunión que de los fallece en santos. Cristo, exacto, exacto. Entonces, Ujú. no atenta contra nuestra fe, al contrario, como decimos, es una semilla del verbo que está en la cultura prehispánica, pero que ahora en la plenitud de nuestra fe por Cristo, nosotros tenemos esa La confianza, orienta hacia la salvación, ¿no? así es, o oramos al menos si el Señor ha considerado que hay purificación del alma y está en el purgatorio, oramos por los Las almas difuntos, del purgatorio. No, y exacto, precisamente a eso iba este tema, ¿no? Porque a mí me gustaría preguntarte así de una vez de lleno, ¿qué son las exequias? Porque quizás es una palabra que hemos escuchado o escuchado poco. ¿Qué son las exequias cristianas? Que tiene que ver con la muerte, ¿no? ¿sí? Ahorita que hablábamos, hace un momento dije que el bautizado, Ujú, nosotros bautizados, anótalo quien está escuchando, no pierdan conciencia de esto. En mi caso, cuando hice conciencia de esto, nosotros somos presencia del Señor, me gusta mucho decirlo, somos presencia de Cristo. Entonces nuestro cuerpo no es un objeto que se pueda tirar. ujú. Nuestro cuerpo Somos templos del necesita, Espíritu Santo, ¿no? somos templo del Espíritu Santo, el cuerpo del bautizado se tiene que tratar con dignidad. Y Ujú. aparte, culturalmente tenemos que darle respeto a nuestros difuntos. Y es Bueno, una obra de misericordia, ¿no? También, claro, enterrar exacto, en un dar entierro digno sepulcro, de los sí, muertos. dar sepulcro a las personas, o al menos una despedida digna. Y las exequias literalmente va a ser la despedida en este tiempo de la persona que ha confiado en Dios, que se ha unido al Señor por la acción de Cristo en el bautismo. Entonces, para nosotros la muerte, para los cristianos, la muerte es una puerta, es nuestra Pascua, en la cual, eh, como dice San Pablo, en vida o muerte somos del Señor. Ujú. O sea, aun y cuando yo esté sin aliento, sin oxígeno en mis pulmones, yo le pertenezco al Señor. Entonces las exequias serán, ahora sí que, si en el bautismo inició la vida cristiana, las exequias será, al menos en este tiempo, la despedida del tránsito, le llamaremos así, del tránsito de este fiel cristiano. Y es una manera de honrar, es una manera también de venerar la vida de una persona, el abuelo, el papá, los jóvenes, y es un trato digno al Hijo de Dios. Entonces, a mí eso me gusta mucho, que será nuestro, por ejemplo, fue nuestra tragedia, nuestro drama en la pandemia, el dolor con el que las familias, yo te lo platico, Majito, y no me quiero poner aquí, es sentimental, pero al menos sí como un acontecimiento que para muchos era traumático, ver en las calles caminando a las personas que salían de los hospitales con
estas cajitas donde ya iba su familiar y con las lágrimas en los ojos del, es que si yo lo traje y estaba bien y me lo han devuelto de esta manera, ese es el drama para nosotros. Ujú, Y no estoy aquí hablando por eso de la parte solamente sentimental, es qué significa la persona, qué significa el Hijo de Dios en la historia, y las ujú. exequias son la conmemoración de esa alma que se unió a Cristo y que ahora confiamos a su Pascua, ahora sí configurándose con Cristo que muere, pero que también estamos llamados a la esperanza en la resurrección. Entonces, eso son las exequias. ¿Qué son las exequias? La despedida al alma, perdón, la despedida al fiel cristiano que ha vivido, ahora sí que pues, esa realidad o dignidad de hijo de Dios. Toño, aquí podríamos también diferenciar que los sacramentos son para las personas vivas, ¿no? Incluso cuando ¿Sí? hablamos con el padre Manuel Abac sobre el sacramento de la unción de los enfermos, decía él, bueno, este sacramento es solo para una persona que no ha muerto, en caso de no estar seguro, pues que se le administre, pero no es en sí para difuntos. Entonces, tanto los sacramentos como los sacramentales son, en ese caso, previstos para mientras estamos vivos, ¿no? Y en ese caso también dice el catecismo que las exequias no confieren al difunto, porque aquí sí ya son para personas que han fallecido, ni un sacramento, ni un sacramental. ¿Es correcto Así esto? es. Así Okey. es. Lo que sí, yo sí quisiera agregar que al menos el sacramento de la Eucaristía sí se puede Ujú. ofrecer por el alma del difunto, Ah, pero por supuesto. pero eso se ofrece como una oración, como la oración más perfecta que tenemos en la iglesia, que es la Santa Eucaristía, y la El ofrecemos por sacrificio. nuestro difunto. Exacto, que es una obra de misericordia, orar por difuntos, por los vivos y por los muertos. Así es la obra de misericordia espiritual. Entonces, ciertamente, ¿por qué no? Y aclarando rapidito, ¿por qué el sacramento no es para los fallecidos? Porque literalmente el sacramento exige, por ejemplo, en el caso del matrimonio, exige la voluntad de los cónyuges, la intención de casarse, de unirse. Eso es lo que hace el sacramento. Ujú. En el caso de la Santa Eucaristía, literalmente es alimentarse. Mm. Entonces, quienes ya en algún momento llegamos a, pues cuando una persona llega a fallecer, pues no es posible alimentarle. Entonces, es más que nada por eso. Y aparte, es importante que en este aspecto sí seamos, me gusta mucho esto del cristianismo, que en este aspecto seamos muy realistas, y de hecho lo dice el Salmo, los muertos no te alaban, Señor, pero se refiere el Salmo a lo aniquilado. Nosotros creemos en la comunión de los santos y también en la iglesia celeste, en el sentido de que aunque mi cuerpo esté en este mundo, en esta historia, mi espíritu está unido al Señor. Y estamos esperando en la resurrección de los muertos cuando vivamos realmente lo que Cristo ha vivido. Que esta parte también, Majito, es importante hablar, es importante. A mí me gusta mucho, es importante los contenidos totales de nuestra fe. O Claro. sea, yo tengo esperanza en la resurrección. A mí a veces obviamente nos duele, lloramos las personas que amamos, pero ellos no mueren. Me gusta mucho las exequias, la celebración de las exequias. Hay la parte final, ellos, Ujú. ellos que hoy duermen, de hecho se utiliza el término duermen. No, nuestros familiares mueren en esta historia, en este tiempo, pero ellos están unidos a Cristo. Entonces, eso es Toño, importante que lo sepamos. quizás tú pudieras explicarnos así muy brevemente qué involucra el rito de las exequias. Es lo que pudiéramos decir cuando llega el sacerdote, por ejemplo, a una funeraria a celebrar la Santa Misa ahí por el alma de este difunto. ¿Es esto? ¿Es algo más? Tal vez tú Sí. puedes profundizarnos. Quiero decirles ahorita que hablemos de esto, Majito, es algo a mí es una belleza, es impresionante lo que sucede y para quienes hemos vivido esto, el consuelo a través de estos momentos, estos gestos. Por ejemplo, al principio, saludar a la familia, recibir a la comunidad que está doliente, que está, la verdad, sufriendo por el ser querido que ahora le falta. Simplemente este gesto de humanidad es ya evocar que estamos ordenados a la vida,
La Ujú. muerte es parte de la vida, pero nosotros estamos ordenados a la vida. Entonces, primero que nada, recibir a la comunidad, saludarla, ya de entrada, ya de entrada nos dice, a ver, no ha acabado aquí. O sea, la historia de mi familiar no ha acabado aquí. Y recordemos que nosotros en la Sagrada Eucaristía, porque las exequias la mayoría de las veces las realizamos con una Santa Eucaristía, nosotros Ujú. nos introducimos en el tiempo de Dios, en el Kairos. En el eterno hay del Señor. Exacto, entonces a mí me gusta mucho eso porque cuando les digo, o sea, la cara les cambia a las personas cuando les hablo en presente, inclusive cuando hablo en presente a la persona que su cuerpo está inerte, pero en presente se le habla, ¿por qué? Porque tenemos esa confianza en que está, tiene su proceso, nosotros decimos proceso porque estamos en este tiempo, pero el Señor ya está abandonado a la misericordia de Dios, esa alma. Entonces, Ujú. lo primero es recibir a la comunidad, algo muy humano, antropológicamente el saludo, antropológicamente la empatía, eso es de mucha riqueza. Segundo, la liturgia de la palabra que nos va a dar esperanza, el alimento de la palabra que literalmente alimenta nuestra esperanza. Vamos a buscar, me gusta mucho que las lecturas que se escogen para estos momentos son lecturas de consuelo, Ujú. por ejemplo, el libro de los Macabeos, cuando ofrecen oraciones por aquellos Por los grandes difuntos. héroes, por los difuntos, y porque ya hay nociones de la resurrección. O Jesús diciendo en el Evangelio de Juan, voy a la casa de mi padre, voy a prepararles una habitación, hay una habitación para cada uno de ustedes, Da mucha nos, esperanza. nos Correcto. recuerda, a mí me gusta mucho eso, me recuerda que no solamente estoy de aquí, también soy del cielo. Entonces eso me gusta mucho en la liturgia de la palabra. Después, cuando hay ocasión, porque la mayoría de los sacerdotes ofrecemos la Santa Eucaristía, Ujú. anda por ahí una cita, ahorita se me olvida y pido perdón al Espíritu Santo, hay una cita de Isaías que me gusta mucho donde dice, el lugar, el banquete donde todas las lágrimas serán secadas y donde la muerte no tiene lugar. Por ahí anda un texto de Isaías. A mí Ujú. eso es verdad, cada vez que estoy en medio del pueblo doliente y les digo, yo a mí sí me gusta decirlo, me doy el permiso, cuando ya está la Santa Eucaristía, aquí está vencida la muerte, porque aquí está Cristo y esa es nuestra fe, insisto, y la esperanza, o sea, es un consuelo que esto no es para quien está escuchando, porque luego están los filósofos de la tragedia se les llama tiene su nombre, estos filósofos de la angustia y todo lo pesimista. No, pues es un consuelo de tontos, ya no va a volver a ser humano. Pues si lo dejas en ese nivel, porque para nosotros, no solamente para No nosotros, es la última realmente, palabra, sí, exacto, o sea, Cristo venció a la muerte. O sea, correcto. Cristo realmente ha vencido a la muerte y Cristo está presente en ese altar, Cristo vivo. Entonces, esta parte consuela porque nosotros estamos ordenados a ese proyecto que en el tiempo le llamamos proyecto futuro. Y por último, la despedida, que ahí yo sí quisiera decirte, es muy hermoso cuando algunos sacerdotes ya agregamos algunos gestos. Alguien muy rubricista dirá, ¿para qué? No, sí que se acerque la familia, que reciba que esté la familia cerca, que reciba la bendición del cuerpo, que hagan una oración y que dependiendo de las circunstancias, si el cuerpo va a ser cremado, si va a ser depositado en unas capillas para cenizas de los difuntos, Ujú. pero que la familia sepa que puede despedirse, pero que también tendrá un lugar donde orar por su difunto, que eso para nosotros humanamente es necesario, Sí, humanamente es muy necesario, porque importante. En el muy proceso del importante. duelo, bueno, tú lo sabes muy bien en estos temas, ¿no? La parte del funeral, del entierro, es la de lo más importante para la familia, ¿correcto? Y es muy importante porque, y volvemos al punto, evocamos, nosotros vivimos y actualizamos el misterio de Cristo, que también causó dolor cuando Él fallece en la cruz y cuando es acompañado por María, las mujeres, Juan, al sepulcro. O sea, esto es Ujú. un proceso que es necesario vivir. Es un proceso literalmente yo le digo, yo cuando ya ahora que lo he estudiado, lo he meditado o lo he vivido, todo esto es más para nosotros los vivos. Todos estos gestos es para Sí. nosotros en nuestro proceso de dolor, de separación.
porque el ser humano no es cualquier cosa. Este mundo en estos tiempos se quiere utilizar al ser humano como un objeto. No, nosotros somos lugar de Dios. El hombre es lugar donde Dios se hace presente, lugar donde acontece la obra de Dios. Entonces hay que darle ese respeto. Y ya, al final, Maravilloso. algún canto emotivo, alguna consagración al Señor San José, que es patrono de la buena muerte. Algunos lo hacemos, a mí me gusta mucho hacerlo. Y obviamente también solicitar la intercesión de nuestra Madre Santísima. Es un momento muy acogedor, de mucho consuelo. Buenísimo. No, me parece increíble el que tengamos toda esta riqueza en la iglesia. Muchísimas gracias, Toño, por acompañarnos en este programa para ir cerrando esta serie que, bueno, en lo personal me ha dejado mucho. Espero que a nuestros radioescuchas también. He aprendido mucho, mucho acerca de los sacramentos y aprovecho a leer los últimos mensajes que tenemos por acá. Silvia Solís, que nos dice: buenas noches, muy enriquecedor e informador, saludos y bendiciones. Saludos a Vivian Gillette también. María del Carmen, que nos dice: bendiciones para el Padre por compartir en este programa y bendiciones para mí también. Muchísimas gracias. Saludos a Mari Barra, a Joaquín Martínez, a Héctor Argueta, que nos dice: buenas noches, gracias por estos programas que nos ayudan a conocer más y vivir una mejor manera en nuestra iglesia. Muchas gracias a todos ustedes por sintonizarnos, por acompañarnos en esta serie semana tras semana. Gracias a ti, Toño. Pues ya para ir finalizando, lo último que quieras compartirle a nuestra audiencia antes de que te pidamos la bendición final. La verdad, agradecido contigo, Majito. Siempre lo he dicho, me llena de alegría siempre coincidir contigo, porque así como expresan quienes nos han acompañado, es volver a disfrutar, enriquecernos. A mí es un tesoro nuestra fe católica. Y yo quisiera cerrar con la palabra. Ya sabes que también no quisiera Cierra tener con la más palabra capacidad. y mándanos tu bendición, claro que sí. Así es. Quisiera uno conocer más, pero hay una frase que me gusta mucho de los Hechos de los Apóstoles que habla un poquito de lo que hemos abordado. Encontramos a Pablo, que sabemos que Pablo es un misionero incansable del Señor, y cómo él, a través de su palabra, a través de su cansancio, iba haciendo presente también, se convirtió en instrumento de la palabra también, porque literalmente era un misionero de la palabra. Y dice el capítulo 19 de los Hechos: Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo. Ahí está, somos sacramento, nosotros somos sacramento del Señor. Dice, Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, hasta el punto de que bastaba que aplicaran sobre los enfermos los pañuelos o paños que habían tocado el cuerpo de Pablo para que desaparecieran de ellos las enfermedades y salieran los espíritus malignos. Aquí está, hay testimonio en la palabra de que nosotros los hijos de Dios podemos hacer presentes también al Señor. Con esta idea te agradezco mucho, Majito, y a quien está escuchando, no olviden, somos lugar de Dios. Y les voy a dar la bendición para que todos, a través ahora sí que del tiempo y la distancia, nunca olviden, estamos destinados al cielo por obra de Cristo, el sacramento del Padre. Querida familia, que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias, les conceda su paz y les acompañe siempre. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Toño, por acompañarnos. Gracias a todos por sintonizarnos. No sé si nos da tiempo, ¿la mandamos? Sí, bueno, queremos despedirnos con esta canción de nuestro queridísimo hermano Ricardo Villela, que recientemente ha grabado con Giancarlo, Amor Perfecto. Así que se las dejamos para que vayan y la busquen también y la pidan aquí en Emaús Radio. Que el Señor les bendiga. Feliz noche. Amor, amor perfecto, nos diste gracia y favor de tu perdón. La
cantan y todas las generaciones te cantarán. Somos tus hijos a quienes amas. En una cruz nos diste libertad. Gritaremos, anunciaremos, proclamaremos tu amor. Gritaremos, no callaremos, celebraremos tu favor. Amor perfecto eres tú. Eres amor, amor verdadero. Ya no podríamos seguir si tú no estás. Tú nos amaste y nos transformaste. Nos diste una razón para vivir. Somos tus hijos a quienes amas. Tu gran amor nos trajo salvación. Gritaremos, anunciaremos, proclamaremos tu amor. Gritaremos, no callaremos, celebraremos tu favor. Amor perfecto eres tú. Solo aquellos que han experimentado el amor del Padre podrán entender la libertad que hemos ganado con la entrega de su Hijo en aquella bendita cruz. Lo perfecto de este amor, la pasión que Él ha impregnado en los corazones que se han dejado amar por Él. Comprenderán que toda prueba que vivimos, que toda dificultad que enfrentamos y que toda persecución que nos acecha siempre estarán protegidas por la sangre derramada en esa cruz. Lo vivió aquella mujer que todos condenaban, mas el amor del Hijo pudo librarla de ser apedreada. Y no solo eso, sino que le devolvió la dignidad. Lo vivió Marta, que cuando creía que Lázaro estaba muerto, el amor hecho persona le ordenó que se levantara. Lo vivimos cada día que miramos hacia arriba y vemos un cielo que nos dice que Él nos ama, que a pesar de todo el odio que se hace sentir en este mundo, su amor una vez más lo venció y lo seguirá haciendo una y otra vez. Lo viven los más necesitados, cuando tú y yo que sí tenemos compartimos las bendiciones con ellos. Y hasta lo viven aquellos que no les conocen, porque así de grande y perfecto es su amor.